El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente. Hoy platicaba con una mamá de una inquietud, una situación que pues salió a relucir, se sentía pues que a lo mejor no estaba haciendo todo lo que pudiera por sus hijos. Tuvimos una plática y pues ya la hacía ver, y dijo algo que me llamó mucho la atención y que decía, bueno, pues es que pues yo le decía no, que estaba haciendo las cosas bien, que le está echando ganas. Dice, pues es que no me quedaba de otra. Yo me quedé, espérate. Claro, ella no lo dijo con ese sentido, pero sirvió para que saliera una reflexión en ese momento. Porque a veces cuando tomamos la decisión, supuestamente esa decisión es libre, si no, no sería una decisión sana, madura. Cuando uno escoge algo es porque o está convencido, porque sabe que es lo mejor, porque es lo que más conviene. El problema es cuando lo hacemos así como, pues es que lo tengo que hacer, y ya no es lo mismo, pierde mucho. Y esto tiene que ver mucho precisamente con nuestra decisión. Yo le decía a esta persona, le decía, bueno, no tienes que hacerlo, si no quieres no lo hagas. No, pero es que, le digo, aquí lo importante es cómo te comprometes a hacer las cosas. O sea, tú escogiste a Dios, nadie te obligó. Entonces, no tienes que hacerlo. Óyelo bien, no tienes que hacerlo. Tú escogiste hacerlo. Yo lo digo en el sentido de tengo que hacerlo porque lo veía como una obligación, como una imposición, que si no, pues, no, es que a nadie se obliga. Yo decido o no decido seguir a Dios. Y nadie me está obligando. Por eso incluso sabemos y nos ha tocado personas que quieren obligar a sus hijos a confesarse, a comulgar. No se puede. No funcionan así los sacramentos, ni en nuestra relación con Dios. Es una decisión. Cuando uno es niño no tomamos la decisión, la toman nuestros padres, nuestros padrinos, pero cuando ya entramos en uso de conciencia y ya entramos a la edad adulta, en el Código de Derecho Canónico se considera adultos a mayores de 7 años, que toman ya conciencia y pueden ellos libre y voluntariamente aceptar. Y esto no es solamente una vez, es un continuo decir sí, 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 yo escojo, tengo que escoger todos los días a quién voy a servir. El problema es que a veces es unas veces a Dios y otras veces no es a Dios. Pero cuando yo hago las cosas de Dios obligado, como que tengo que hacerlo, no hay ese compromiso ni hay ese convencimiento de lo que es, por qué lo estoy haciendo. Pues lo hago porque me obligan, lo hago porque pues todo el mundo lo hace, lo hago porque nací católico, pero realmente no estoy convencido. O no creo en eso fuertemente, y entonces me dejo mover simplemente por las apariencias, por todo. Esto es muy importante porque, miren, sin saber, en la primera lectura nos presenta el libro de Josué, donde él hace un cuestionamiento al pueblo judío, que constantemente va a no cumplir los mandamientos, la alianza, el pacto que hace Dios con el pueblo. Por eso Josué hace un planteamiento. Dice, témanlo, sírvanlo con sinceridad en su corazón. Apartarse de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río, en Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. O sea, si no les agrada, si no están de acuerdo, pues
dilo, pero no digas que y a la hora no. O no digas que, pero así como que pues es que tengo que hacerlo. Obviamente esto, desgraciadamente, se da en muchos católicos que se ven obligados. Nadie te obliga. Tú tienes que tomar la decisión si aceptas o no aceptas seguir y servir al Señor. Lo puedes decir, pero tienes que estarlo renovando, tienes que estarlo actualizando. Así como se hacen las actualizaciones de los softwares que traen las computadoras, de todos los celulares, que te pone a actualizar. Bueno, pues así tienes que actualizar tú, pero esto se hace precisamente en cada acción. ¿A quién decido servir? Tengo que hacer conciencia. Dios no te obliga a que lo sirvas. Dios te invita a que lo sirvas. Dios se da a ti completamente, da su amor, da su perdón, da su salvación. A través de su sacrificio entrega su vida, lo da. Ahora, tú decides si tú quieres responder, pero nadie te puede obligar. Y ahí es el planteamiento que hace Josué, es el planteamiento que nosotros tenemos que hacer. ¿A quién decido servir en esta situación? ¿A quién decido servir en esta otra situación? ¿A quién decido servir en este problema, en esta enfermedad? Y a veces el problema es que muchas veces nos engañamos, los católicos decimos que servimos a Dios, pero terminamos sirviéndonos a nosotros mismos o a otros intereses, pero no a Dios. Por eso Josué les hace y les plantea, pero si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses. O sea, aquí representa todo aquello que gobierna o ha gobernado tu vida, la vida en la que hemos estado. El mundo, la carne, el demonio. El placer, el tener, el poder. ¿Sí? La satisfacción, o incluso el evitar el dolor, el sufrimiento. ¿A quién quieres servir? Cada acto que tú hagas es una decisión que tú estás haciendo. ¿Sí? Cada palabra es un acto donde estás decidiendo a quién estás sirviendo. Cuando tú te peleas y tú respondes, estás ahí de alguna manera tomando la decisión a quién estás sirviendo. Pero padre, pues es que uno se enoja. Claro, pues no estoy diciendo que no te enojes. Estoy diciendo que a pesar de tu enojo, tú decidas a quién quieres servir. En caso de una tentación, una prueba, robarte algo, quedarte con algo, todas las tentaciones a las cuales nos enfrentamos. Hay otra decisión, a quién voy a servir. Y esto es por eso que Josué les recordaba al pueblo todo lo que Dios había hecho. Aunque el pueblo dice, lejos de nosotros, abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Y ellos van a decir, Él fue el que nos sacó de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió de todos los habitantes al país que llegamos. Así pues, nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Y aquí viene la pregunta o la afirmación que hace Josué para todos nosotros. No creo que ustedes puedan servir al Señor, porque es un Dios santo y celoso, que no perdonará sus rebeldías y pecados. Y esto tengan muy claro. Mientras tú estés con vida, el Señor te puede perdonar. Pero una vez que se acabó este tiempo de tu vida, ya no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandonas, bueno, es tu decisión, no es que Dios te esté condenando. Tú has tomado la decisión a quién quieres servir. Y esto, el peor enemigo o tu principal enemigo al que tienes que vencer, pues sí, hablamos del demonio, hablamos de la carne, hablamos del mundo, pero todo a través de ti, a través de tus sentidos, a través de tus necesidades, tus miedos, tus traumas. Entonces, se manifiesta en ti todo esto. Entonces, contra quien tienes que aprender a servir a Dios es contra lo que tú quieres, contra lo que tú necesitas, contra lo que tú buscas. Por eso la mejor manera de servir a Dios es entregarle nuestra voluntad. Es decirle al Señor, te entrego mi mayor sacrificio, mi voluntad. Lo hago libre y voluntariamente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Señor. Y Jesús y la Virgen María
van a estar actualizando ese sí, escojo servirte, sí, escojo servirte. Y ahorita yo sé que si yo les pregunto, van a decir, no, yo escojo servir a Dios, y sí les creo, pero no lo actualizas. Ya pasan meses, vuelves a actualizarlo, pero dejaste todo este tiempo. No vas a tener, o sea, el actualizar, ¿para qué sirve actualizar un programa? Para que corra mejor, para que todas las cuestiones, estoy hablando de lo poco que sé, no soy un chico muy inteligente, entonces, pues todas las cuestiones que a veces traen los programas con los que se corren los teléfonos inteligentes o las computadoras, a veces tienen errores y se van actualizando para ir mejorando, aparentemente, ¿no? O al menos eso nos dice. Bueno, el decirle sí al Señor, te sirvo en esto, es actualizarte. Y al actualizarte recibes la gracia, recibes la fuerza, recibes la capacidad para poder vencerte a ti mismo, para poder decir, no, hasta aquí, no voy a obedecer lo que mi cuerpo pide, no voy a obedecer lo que mi mente me ha hecho, me ha creado, no voy a obedecer a mis sentimientos, no voy a obedecer a mi carne, la voy a sentir. O sea, siempre, óiganlo bien, siempre vamos a tener esa opción y a veces va a jalarnos, va a querer arrastrarnos, pero es ahí donde nosotros tenemos que actualizar, decir, yo decido servirte a ti, yo decido servirte a ti. Lo ideal sería que fuese constante. Si somos honestos, si somos así como que muy objetivos, sabemos que vamos a fallar. No para, bueno, pues si voy a fallar, no, para que si fallamos nos levantemos porque tenemos que luchar. O si podemos ir evitando cada vez más el fallar, pues sería lo ideal. Pero ahí es donde viene nuevamente, no creo que ustedes puedan servir al Señor porque es un Dios santo y celoso. Tú decides servirlo, actualízalo. Lo primero en la mañana al consagrarte, al ponerte en la presencia de Dios, significa que estás actualizando y quieres decir que lo que estás ofreciendo del día va a ser para servirlo a Él. Pero yo no veo qué beneficio tenga Dios o cómo voy a servir a Dios en mi trabajo si yo tengo que limpiar mesas o yo tengo que barrer la calle o yo tengo que, bueno, todo esto es porque yo decido servir a Dios. O sea, voy a hacer mi trabajo, voy a hacer mi tarea, voy a irme de vacaciones, pero yo en todo esto quiero servir a Dios. Decido este servicio. Y bueno, viene el reclamo de Josué, dice el pueblo, no sucederá lo que tú dices, porque ciertamente serviremos al Señor. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, actualizarlo, siempre. Cada decisión piensa, cuando tú tomas una decisión, ahorita a lo mejor estás en una encrucijada, en una disyuntiva, en varios caminos que puedes tomar. ¿A quién estás sirviendo con la decisión que vas a tomar? Y no quiere decir que no te beneficie o que no sea algo bueno el hecho que tú te estés beneficiando, pero no por la búsqueda de lo que es lo que tú estás sintiendo o buscando, sino porque realmente a través de esto es la mejor forma de servir al Señor. Al principio a lo mejor no te va a quedar claro, Padre, no entiendo bien esto. ¿Cómo saber? ¿Cuándo saber? Esto obviamente tienes que tener pues, el conocimiento de tu fe, los mandamientos, las bienaventuranzas, las obras de misericordia, los pecados capitales, todo lo que la Iglesia nos ha ido enseñando. Y pues vamos a ir descubriendo poco a poco, pero todo esto tenemos que armarlo en nuestra vida, tenemos que cargar, o sea, tenemos que conocer y entender todo esto para cuando se presente en esta realidad, vamos a ir cada vez comprendiendo. Me platicaba con una persona de cómo Dios no quiere que nos pase lo que nos pasa, o sea, las cosas malas, pero Dios quiere utilizar incluso nuestras cosas malas que nosotros escogimos cuando es pecado nuestro o cuando es pecado de otro, pero nos trae oscuridad, nos trae dolor, nos trae sufrimiento, nos trae muchas cosas muy malas. Pues todo esto el Señor quiere que lo utilicemos.
O sea, desde mi dolor, desde esta traición, desde cómo te voy a servir. Y yo le decía a esta persona, pues a lo mejor el Señor, de tu decisión, de tu error, de todo lo que tú hiciste, quiere tomarlo para que desde esta realidad tú puedas iluminar a otros, para ya sea evitar este camino o poder ayudarles a salir de esta situación que tú ya conoces. Entonces, de algo negativo, doloroso, Dios lo convierte en algo positivo y de salvación para otros. Pero es desde, ok, Señor, mira, la regué, tengo este problema, pero desde aquí quiero servirte. Y esa lucha primero de vencerte. Y desde esta realidad que tú viviste, el alcohol, la droga o muchos vicios que se dan, pues ¿quién mejor va a poder ayudar a otros a encontrar esa salida que aquel o aquella que ha pasado por esta realidad? Entonces se nos presenta una visión, se nos presenta una posibilidad maravillosa. Y hay que renovar a este Josué. Dice, somos testigos, Josué les dijo entonces, apártense pues de los dioses extranjeros y vuelvan su corazón al Señor. Serviremos al Señor, nuestro Dios, y obedeceremos su mandamiento. ¿Qué es lo que hace? Renovó la alianza del Señor con el pueblo. Renovó. Hay que renovarla. Y por eso también es importante la misa, para renovar. O sea, proclamamos nuestra fe, escuchamos su palabra. O sea, es renovación. Imagínate qué hermoso sería que pudieras participar de esta renovación todos los días, o sea, de la Santa Misa todos los días, como una necesidad para renovar tu fe, para renovar la decisión. Yo decido seguir a Dios, yo decido estar con Dios, yo decido desde esta posición maravillosa, hermosa, o desde esta posición fea, dolorosa, yo decido servir al Señor. La pregunta es para cada uno de nosotros. Decide a quién quieres servir, ¿sí? Pero si no les agrada servir a Dios, pues díganlo, pero no se engañen. O eres frío o eres caliente, porque a los tibios el Señor los vomita. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.